Hola, sean bienvenidos a un episodio más de Desbarajuste de Vida. El día de hoy me encuentro muy emocionado de compartirles al gran invitado que tenemos el día de hoy. Es un maestro, un director, un iluminador y una gran pieza importante de la cultura aquí en Monterrey, Nuevo León. Con ustedes, damas y caballeros, el gran Gerardo Valdés. Gerardo, muchísimas gracias por abrirnos la puerta principalmente a tu hogar y a tu oficina. Gracias a ustedes por estar aquí, por estas pláticas que vamos a tener, que espero que sea algo importante que decir yo en estos tiempos difíciles. Va, muy bien, maravilloso. Desbarajuste de vida es el programa y la idea es precisamente conocer el desbarajuste de vida, en este caso de Gerardo Valdés. ¿Dónde nace Gerardo Valdés? Gerardo Valdés nace en Galeana, Nuevo León, Ajá. en el agosto del 55, que ya hace un buen rato de eso. Uh-huh. Entonces ya a los 12 años me vengo a Linares, a Nuevo León. La única referencia que había en el pueblo de Galeana era o eras sacerdote o eras maestro. Ajá. Entonces, a mí me gustó la idea del sacerdocio. Pocos me creen eso. Por un video, con unas películas, unos misioneros que pasaban videos, películas. Me gustó mucho la forma de ser un misionero, más que Ajá. sacerdote. Y la única opción pues era Linares. Uh-huh. Maestro nunca me jaló mucho, pero sí estas cosas místicas, ¿no? Esta relación. Y es ahí, en el seminario de Linares, donde descubro el teatro por primera vez. Entonces ahí nací y después ya más adolescente, más joven, me salgo de ahí y me vengo a la ciudad de Monterrey, donde mi familia se acaba de venir también para acá. ¿Cómo eras de niño? De niño era un niño muy introvertido. Y tenía un problema, tenía un problema yo de estrabismo. Entonces, ahora le dicen bullying, ¿no? Pero así me ponían unas, eh, pues iba a decir una palabrota, me ponían unas madreadas mis compañeros de primaria Ajá. por mi estrabismo. Entonces, me acuerdo que me ponían apodos, me hacían juegos muy, muy crueles, ¿no? Hasta mi propio hermano también me hacía una serie de bromas. Pero yo por querer superarlo, hacía yo ejercicios en lo individual, entonces hacía ejercicios y bueno, afortunadamente creo que se me quitó. Y desde niño tengo un problema de dislexia también. Yo digo que es vocal, pero también es mental, porque cuando hablo se me acumulan muchas ideas y como el embudo, ¿no? Pues salen las que pueden salir, pero hablo muy rápido porque estoy pensando más rápido de lo que hablo. Entonces es Uh-huh. un problema, pero bueno, he sobrevivido todos estos años y creo que he sobrevivido muy bien gracias a mi afición, a mi pasión, a mi decisión, a dedicarme a este arte, a esta profesión, yo siempre digo azarosa, que es Uh-huh. el arte teatral. Entonces, desde los años finales de los 70 hasta la fecha, me he dedicado a esta profesión que es el teatro. ¿Quiénes son tus papás? Mis papás ya fallecieron, pero Uh-huh. era don David Valdés, que se dedicaba a la cuestión siempre en los pueblos es la agricultura o irse a Estados Unidos a trabajar. Y mi madre, como toda buena madre, es sostener la familia contra viento y marea. Era Olivia Alejandro, que ya fallecieron los dos hace, pues en lapso de 20 años para acá, Uh-huh. más o menos. ¿Ya hermanos? Hermanos, la mayor falleció hace 2 años. Tenía un hermano menor que yo, 2 o 3 años menor que yo, Uh-huh. luchador, ¿Literalmente un literalmente luchador? luchador, hijo de una familia, de una dinastía de los Valdés, ¿O son varios luchadores. cuál era su nombre luchístico? Pues tenía varios, es que era un tremendo, mi hermano era el demonio azul y luego hizo Rosa Salvaje y lo hizo varios, ¿no? ¿Demonio azul literalmente o Blue No, demonio, Ah, bueno, un demonio, es un demonio ahí. Este, y bueno, sus hijos creo que son buenos luchadores, ¿no? ok. Entonces él también fallece hace que 5 años de un infarto. Mm, De un infarto. Tengo otra hermana más chica todavía, que yo quiero mucho. Y tengo otra hermana más jovencita, bueno, no tan jovencita, y ya son todos. Ah, bueno, otro hermano que por ahí anda, Alberto. Eh,
vagando por la vida, pero bien, 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 mis hermanos, ahí nos llevamos bien todos. Nos acaba de compartir cierto contexto de cómo era en aquel entonces, aunado a cómo fue para ti, pero quizá puede ser reiterativa la pregunta, pero a lo mejor para ver si se está escapando algo. ¿Cómo fue la infancia en Linares, Noble? Es algo cruel, fíjate. No, bueno, ya no es, pues es infancia, ¿no? Porque yo me vengo a los 12 años, que es una edad muy peligrosa, muy delicada, a los 12 años, porque prácticamente la pubertad, estar en un seminario, donde hay reglas, disciplina, O sea, si entraste. sí, sí entré, estuve ahí Ok, varios años. ok. Este, por ahí todavía tengo libros de latín y griego, que por ahí los debo tener, son Ok. libros que llevaba. Este, pero entonces sí, cuando un niño muy libre, muy de jugar, sin tener más que compromisos, más que ir a la escuela y ayudar a mi madre con sus cosas, sus quehaceres, venir a entrar a un seminario donde había disciplina, que había que leer, que había que aprender griego, latín, liturgia, levantarte temprano, que para mí siempre me ha costado mucho, Ajá. y a la par estar haciendo la secundaria, ¿no? Ujú. En la noche. Entonces sí fue muy, muy, muy difícil. Afortunadamente en los años 60, finales de los 60, como que había un ambiente todavía así muy, muy, pues de libertad todavía, ¿no? O la idea de cosas que uno quería hacer. Entonces, pues yo creo que fue una época muy grata para mí estar en esa institución católica, ¿no? ¿Eras buen alumno? Sí, 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 sí. Ujú. Yo creo que al principio sí. Después me empecé a cuestionar. El problema es que yo me cuestiono mucho todas las cosas. Entonces me empecé a cuestionar los dogmas de la iglesia, me empecé a cuestionar muchas cosas. Y empiezas a contraponer el sentido común con lo místico. Y entonces, como que hay un choque. Entonces dije, como que eso no es para mí. Ujú. Entonces, no sé si hubiera sido un buen cura. ¿Hasta dónde llegaste en el No, 3 años. seminario? Se llama seminario menor. Son 3 años. Ah, ok. Y luego de ahí se trasladan a Monterrey, al Ujú. seminario mayor, ¿no? Tenía un primo también, no sé si era también como ejemplo, que duró 8 años o 9 años estudiando en el seminario. Y al punto de recibirse también lo dejó. Ajá. Entonces, yo creo que y de esa comunidad, si entramos 25 alumnos, éramos en el seminario, yo creo que hay 2 o 3 sacerdotes. Y al existir este quiebre o separación con el seminario, ¿cómo lo tomaste? No, 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 fíjate, tengo esa fortuna de que vivo el presente muy, muy real, ¿sí? Ujú. Como que el exceso de pasado, el exceso no me angustia, Ujú. ni el futuro tampoco. Entonces, como que el presente lo tengo muy, muy arraigado, que hay que vivir el presente, lo que se vive, y no sé, ¿No padeciste esa separación? no he padecido esa separación. Va. Y una vez aquí en Monterrey, ¿qué ocurre? Pues me entro a la preparatoria, iba a ser Ujú. maestro y no, fui a presentar el examen a la F. Martínez y lo pasé. Ah, ok. Pero no, no dije, no, no, no. Entonces me metí fui a la preparatoria 1 que estaba ahora donde está el Colegio Civil. Colegio civil. Ajá. Ahí fui y me inscribí. Y también bueno, no sé si había eh, pase automático. No, no había pase automático. Hicimos su examen. Y yo creo que fue la mejor etapa de mi vida fue en la preparatoria, en esa prepa 1. Había una lucha estudiantil, me acuerdo por ahí hay una fotografía donde estoy yo así con un policía agarrado de un rifle, en las protestas que se hacían en el 71 por el pase automático, la autonomía universitaria y esas cosas, bueno, que nos manipulaban maravillosamente Ujú. los líderes estudiantiles, pero ahí andábamos tomando camiones y esas cosas, ¿no? Entonces yo fui parte de ese movimiento estudiantil. Y después, pues, me metí a la Facultad de Medicina, dije, no, esto no es para mí, era demasiado, si no exigente, demasiado eh, abrumador. Ujú. O eres bueno o no, o no. Después estuve vagando por varias facultades en la universidad. Eh, pero el teatro siempre me llamaba la atención porque en el seminario tuve la fortuna de ver teatro a unos, pues no sé si eran dominicos, eran unos franciscanos que vinieron a hacer obras de teatro, bueno, a hacer misiones, pero dentro de sus actividades hacían obras de teatro para toda la comunidad. Entonces a mí me impresionó mucho 2, 3 cosas que hacían una hora diaria, como 3 obras diarias, Ujú. diferentes, una hora diferente durante 3 días.
Y me impresionó mucho esto de que era muy al estilo de teatro medieval, ¿no? Ujú. Un escenario, ponían un tapanco, 2, 3 elementos atrás, telones que bajaban, subían con poleas y cambiaban la escenografía con mucha rapidez, con mucho, eh, pues mucha capacidad creativa, ¿no? Entonces, Ajá. eso a mí me llamó mucho la atención. Y lo dejé, me gustó, incluso en el seminario llegué a actuar, se hizo un grupo de teatro. Ahí tenías que estudiar, tenías que estar en un grupo, ¿no? Entonces en guitarra, en la estudiantina, en piano o teatro. Ujú. Entonces yo, como que yo estoy desafinado y no tengo buen oído, dije, bueno, pues al teatro. Y ahí llegué a Ujú. hacer algunas cosas, ¿no? También, llegué a actuar, ¿no? En un salón que teníamos, un salón de actos, llegué a presentarme ahí 2, 3 veces. Entonces sí, es una historia así muy interesante. Y ya ya en Monterrey, en la final del 76, eh, estando yo en la plaza, creo que civil, en el aula magna, sentado, Ujú. ahí era un punto de reunión, Ujú. este, pues, de los preparatorianos, de que ahí nos juntábamos, ¿no? Ajá. Te hablo del 76, más o menos. Y estaba yo sentado, llegó una persona, yo estaba con la Vitola, que ya falleció, otro amigo mío. Ajá. Y llegó un tipo y se sentó con nosotros, que iba a esperar que hablaran en el aula magna porque estaba dirigiendo una obra. Y ese tipo era Julián Guajardo. Mm. Entonces ya dije, y este amigo me dice, oye, este hizo teatro, no sé qué tanto. Y Julián me dice, ¿te interesa? Le dije, pues sí. Dice, bueno, te espero mañana a las 6 de la tarde, ahí por la calle 5 de Mayo, ¿no? Donde antes era la judicial y que posteriormente fue la Escuela de Artes Escénicas, el Instituto de Artes, ¿no? Ujú. Y fui y estuve un año con Julián ensayando una obra que nunca se presentó. Nunca la presentamos, ¿no? Entonces, por azares del destino, pero ahí conocí grandes amigos que todavía Ajá. son amigos míos, ¿no? Como Ricardo Garza, Juan Carlos Rodríguez, en fin. Estaba la esposa de Julián, no sé, era un reparto así. Ajá. Pero por razones, no sé por qué no se presentó. Llegó, estábamos ensayando casi un año y en este espacio se va a hacer el Instituto de Artes que es el antecedente de las facultades de artes escénicas, de la facultad de artes visuales, de la facultad de música. Entonces la universidad creó en ese espacio. Y Ujú. el maestro Julián, pues, ya como que ahí tenía que ver algo en la coordinación, en fin. Y esa obra después la puso Julián, pero ya no me invitó. Este, y era el juego de Susanka, ¿no? Que Ah, duramos ok. una obra preciosa, Ajá. Teatro del Absurdo. Nos divertíamos mucho. Pero a partir de ahí, yo estaba en medicina y me acuerdo que estaba estudiando iba a estudiar abajo de la plaza donde está el caballo Escobedo, Ujú. atrás del Palacio de Gobierno. Ajá. Había una biblioteca, la biblioteca universitaria. Claro. Y una vez estando yo sentado ahí, se acercan 3 chavos, no sé por qué, y me empezaron a hacer plática. Me dice, ¿no estás en medicina? Yo también. Y resultó que se cruzaron la calle porque ellos estaban estudiando eran miembros del taller de teatro universitario Ah, que estaba atrás de la catedral, atrás de la iglesia del ajá. Sagrado Corazón. Claro. Ahora creo que hay un torero por ahí. Ujú. Eh, y esas personas eran Sergio Ávila, Pedro Rivera y Mm. Noé Cervantes. Y no sé por qué carajos terminamos en el cine. No, no, pues, así estaba un cine enfrente, donde está el norte enseguida, el cine Ajá. latino. Ahí terminamos, estaban pasando una película. Por eso fue eso al día siguiente, no me acuerdo. Pero me invitaron a ellos al taller de teatro. Ajá. Yo no quise entrar al Instituto de Artes. Y sí me metí al taller de teatro universitario. Entonces ahí como alumno, creo que fui buen alumno del maestro Paco Cifuentes, Ujú. Rogelio Villarreal, Clemente Monarres y Jorge Segura, que eran los 4 encargados del taller, ¿no? Esto durante que estudiaba medicina. Sí. Ok, ok, ok. Y entonces, pues el taller empezaba a las 4 o 5 de la tarde y hasta las 10 y ya al día siguiente, en esos días dije, ya no volví a ir a la facultad. Sí, era muy así como que esto y ya, entonces ya dejé ir a la facultad. O sea que el acercamiento al teatro fue lo que le ayudó a impulsar esta decisión de ya alejarse de Alejarse. medicina. Alejarme de medicina no, y no tanto, porque después, bueno, es que es una historia muy larga. Ajá. Este,
Pero sí me metí al teatro y créeme que nunca actué yo en el taller de teatro. Me Ok. encantaba ver, yo ahí de ahí nació mi respeto por los actores. Yo veía ver a Pedro, otro amigo que recién falleció, no hace poco, no sé, 2 años, ¿no? Ajá, algo por ahí. Y Sergio Ávila, Julio, en fin, una serie de que yo veía en escena y se me hacía a mí maravilloso su trabajo. Y nació en mí un respeto muy grande por los actores, por los verdaderos actores, ¿no? Claro. Y lo que yo hacía es que me dedicaba a apoyar, era asistente de Paco, me acuerdo que había unas lucecitas por ahí que eran así como enchufitas, no sé, como clavijitas, ¿no? Así era la iluminación de las obras. Y pues ya, ¿no? Incluso después viajamos, fuimos a varios lugares, a Torreón, fui asistente de Paco en varias obras. Entonces el grupo se dividieron. Rogelio tenía su grupo, Gerardo Nevares y toda esta gente, y Paco Cifuentes nos tenía a nosotros. Y se hizo una temporada en el Teatro Calderón y se decidió que nos iban a correr. ¿Por qué? Nos corrieron del taller de teatro. ¿Por qué? Nos decían la maraña, ¿no? Paco Cifuentes de la maraña. ¿A qué se refería con De eso? que éramos muy complicadones después, ¿no? Porque sí, después veíamos que pues, había mucho trabajo y pues, no veíamos nada, nomás, así como que mucha dedicación de parte de nosotros y había obras donde pues, había ingreso porque había temporadas y nunca hubo una retribución, vamos, en absoluto. Y entonces empezamos pues, no, a hacer comentarios y Rogelio tuvo la gran, y por eso lo estimo mucho a mi gran amigo Rogelio Villarreal, tuvo la gran idea de corrernos muy sutilmente. Nos dimos cuenta hasta como 6 meses después que nos corrieron, porque nos becaron en la escuela de teatro. Ah, ok. En la escuela de Es teatro. que le salió esta gran oportunidad. Ajá. Sí, tienen unas becas en la escuela de teatro. Creo que les va a interesar mucho. ¡Córranle! Y córrenle porque se vence a las 6. Ok. No, entonces ya, pues nos fuimos a la escuela de teatro. Ok. Recién estaba el taller de teatro y la escuela de teatro estaba a la vueltecita por Washington en el teatrito que se llama A la Azotea. Ajá. Ahí Sergio tenía la escuela de teatro, con sus grandes montajes de Sergio y yo logré verlo yo. Y la escuela se acaba de cambiar a 15 de mayo. Pues ahí vamos, ¿no? En el 79, 78, ya no me acuerdo, 78. Y nos metimos a la escuela de teatro. Así los 4, ¿no? Ujú. A estudiar. Y pues, también fue otra etapa más pues para mí muy importante, ¿no? Vi la diferencia del taller que era puestas en escena y puestas en escena. Y algunas clases no tan organizadas. Y en la escuela de teatro y como que ya había más formalismo en el sentido de que ya eran un plan de estudios más formal. Claro. Entonces yo tuve la fortuna de tener a maestros a Sergio García en actuación, en dirección, a la maestra Laura Bravo, Javier Serna, Rosa María Gutiérrez, Armando Flores, un grupo de maestros así. Y pues ahí estuvimos, ahí actué en 2, 3 cosas, ¿no? Dirigido por Lola Bravo, por Sergio García. Ah, ok. Entonces, sí, pero en el 81, 80, pues terminamos. Entonces yo dije, bueno, ya terminamos y nos seguíamos juntando ahí, pero dice, bueno, vamos, tenemos que hacer algo, no tenemos que pasarnos la vida nomás rascándonos las verijas, ¿no? Como artistas. Exacto. Entonces, yo me acuerdo, Sergio me impulsó mucho, dice, bueno, tú tienes mucha intuición para la dirección, Sergio García. Ajá. Y me animé cuando terminamos, como a los 3, 4 meses de haber terminado, le dije a mis compañeros que hubieran estudiado, a Sergio Ávila, Pedro Rivera y Ricardo, le dije, vamos a hacer un montaje, ¿qué les parece? Me voy a atrever a dirigir. Y los 3 aceptaron. Entonces fue una obra que por el título tuvimos mucho éxito. Se llamaba Hablemos a calzón quitado, de un dramaturgo argentino. Y en esos tiempos andaba el libro de la Irma Serrano, de La Tigresa, que se llamaba Hablemos a calzón amarrado. Ajá. Entonces la gente confundía. Y lo relacionaban. Y iban a verlos. ¿Dónde está la tigresa? Y veían a Pedro Rivera. No, pues entonces fue un trabajo muy, muy, después nos cotorreamos. Yo a la distancia me cotorreé mucho porque
había un movimiento universitario que se llamaba Frente Cultural Universitario. Ajá, Entregaba máscaras de bronce, que por ahí tengo una en mi casa, allá en Cantaritos. ajá, Nos nominan a nosotros como mejor grupo y a mí como mejor director. Y, ay, dominado con Sergio García y Julián Guajardo y yo. Digo, Natalia ajá, Calderón. sí, claro. Y no, entonces le dieron mejor máscara a Pedro Rivera por mejor actor, y a nosotros como mejor grupo. Una duda, mientras estudiaba la escuelita, ¿qué hacía? ¿O era puramente el estudiar? No, pero prácticamente, bueno, en el día buscaba yo trabajos, varios trabajos que tuve por ahí Ajá, para sobrevivir. Mi claro. madre tenía una tienda, le ayudaba yo, trabajé en una frutería y por Villagrán, no sé dónde, en el día, o sea, a las 4, y a las 4 yo me vengo a salir porque tengo que irme, ¿no? Claro. Hice 2, 3 cosas así de actividades y en ese tiempo no, me metí en sociología. Es que estuve en psicología, sociología, medicina primero y luego terminé en enfermería. Ahorita te platico esa historia. Ujú. Bueno, después hice una licenciatura en artes y, en fin. Bueno, sorry, y otra duda relacionada a eso mismo. Mientras sale de la escuelita y va a prepararse para su primera dirección, ¿qué otra cosa hacía a la par? Igual trabajos varios. Ahora ya trabajé en varios, que ya Va, créeme que si me hago referencia era eso. va, ok. Pero yo puse esa obra de Hablemos de Canción Quitado, que estuvimos, no sé si 50 funciones, que en aquel tiempo era hacer muchas funciones, ¿no? Ajá, Y fue un grupo de gente a verla, del Frente Cultural, y ahí conocí yo a Magallanes, a Ernesto Pérez el Gallo, a mucha gente que fue a verla. claro. Y me uno a ellos, a ese movimiento. Y Magallanes era una persona muy activa, organizaba encuentros de estudiantinas de música, de teatro, hacía un montón de cosas. Magallanes organizaba este Frente Cultural. Y yo me uní a él y durante un buen tiempo fue así como el secretario general o el encargado de muchas cosas allí. Ujú. Y llegamos a hacer el primer encuentro de teatro en Monterrey, el primer encuentro nacional de teatro en Monterrey, ¿no? Entonces fuimos a la Ciudad de México, invitamos varios grupos, al CUT, y vinieron, hicimos una serie de obras en ese primer encuentro nacional. Sergio Ujú. García presentó la orgía, el CUT trajo La Mudanza con Pepe Caballero dirigiendo, en fin. Pues hicimos y hacíamos muchas cosas, ¿no? Entonces, y promovíamos estas obras. Y una de las personas que conocí en ese momento fue a Ernesto Pérez, el gallo. Ujú. Eh, y así inmediatamente hicimos buena conexión y a los 2, 3 meses estábamos inaugurando ya un local en la calle Washington Ujú. y Galeana, entre Galeana y Melo Carranza. Y a ese local le pusimos el CAC, S-A-A-C, AC, Ah, ok. CAC, AC. Y era Centro de Actividades Artísticas y Culturales AC. Y tenemos todavía el registro, pues debe estar el registro de la asociación. Ajá. Y entonces en ese lugar, pues ya nos independizamos ya de la escuela, ya Sergio García me acuerdo que me donó una serie de butacas que tenían en la sala de Mm. Meyerhold y adecuamos una salita. Y le pusimos, el gallo tenía el grupo Girón, pero nosotros le pusimos, a todo el movimiento le pusimos Grupo Teatro Reilete. Entonces había música y había teatro. Y ahí empecé yo a dirigir muchas cosas. Entonces había un punto de reunión que no había, en aquel tiempo no había espacios independientes, prácticamente éramos los únicos. Entonces era ahí un punto de reunión de pintores, de escritores, de bailarines, de actores. Y pues yo llegué la siguiente obra que puse fue, no sé si fue Ratas, donde en escena, era una escena pequeñito, había eran 25, 30 actores en escena. Entonces era una locura ahí que me acuerdo que la prensa me elogió mucho el rastro y la cosa esta, ¿no? Para que fuera muy versátil la puesta en escena. Y entonces había unas críticas muy interesantes, ¿no? Que era un centro creativo, se juntaba Ernesto da clases de música, Ernesto Vigil, eh, eh, Vigil tenía un taller de literatura, un taller Ujú. literario, y se inscribe gente como Patti Lauren, Salomón, pues mucha gente que se sigue activo, ¿no? Ajá. O que ya se nos fue como Patricia Lauren. Eh, Llegó ahí a formarse la ODEM, la Organización de Escritores de Monterrey, Ujú. y ahí empezamos a formar también la primera encuentro o primera organización de artistas de teatro en Nuevo León.
donde estaba pues varias gente, ¿no? René Alonso, Clemente Monarres, yo. Y entonces por ahí hay mucho material de ese tiempo, ¿no? Ujú. Que queríamos organizarnos, porque sí, la comunidad teatral siempre, si algo nos une es que somos muy desorganizados. Entonces, y hubo varios intentos, por eso cuando de repente veo intentos de que se quieren organizar, dije, bueno, pues no, ojalá lo logren, porque históricamente No ha difícilmente sido no ha posible. sido posible. Ajá. Y entonces en ese teatro hicimos pues una serie de montajes, ¿no? Ahí varias gente se presentaba, varias gente, bueno, yo prestaba la salita chiquitita, ¿no? Para 40, 50, 45 gentes, con unas luces muy rudimentarias. Tenía un camerino, había 2, 3 salones atrás, un patio. Que entre toda la comunidad, toda la raza, arreglaron ese patio, lo deshiervamos y ahí fue un punto de reunión también para los escritores. Mm. Bueno, y también las pachangas eran maravillosas. Eso sí, me acuerdo. Yo llegaba al día siguiente a abrir y me encontré 2, 3 personalidades ahorita muy connotadas, dormidas ahí, dormidas en los pasillos. Porque el camión no pasó. Ajá. Y entonces, y gente que se acuerda mucho de eso, ¿no? De gente que, políticamente correcto no es bueno decir sus nombres. Una duda. Por ejemplo, este montaje en el que habla que había como 20 y tantas personas sobre el escenario, ¿cómo era gestar un proyecto de tantos elementos en aquel entonces? Por aquello de que generalmente cada individuo es un sueldo. En aquel entonces era más la voluntad de cada uno. ¿Ok? Yo creo que había más voluntad, independientemente que había taquilla, nos iban sobre taquilla. Y entonces yo adquirí pues no sé si la virtud de ser orquestador. Ujú, Entonces yo inauguró el grupo de Teatro Reguilete formalmente con ese siguiente montaje en el 82 ujú. y duramos hasta el 2013. Duramos, ¿qué? 41 años Ok, en ese grupo. ok. Entonces en ese grupo sí, pues era la voluntad pero sí, o sea, había taquilla, había un pago mínimo a los actores, pero sí, como que había pues una devoción por hacer el teatro, ¿no? Claro. Y pues los recursos quizás no eran grandes, pero sí había un pago a los actores, porque había una dinámica muy, muy constante, o sea, hacíamos semanas de funciones, Ujú. con esa y con otra, y luego teníamos la obra que siguió fue la fábula de los 5 caminantes, que no sé cómo dieron con nosotros del Programa Nacional de las Fronteras, y nos invitaron a hacer una gira desde Matamoros hasta Ciudad Juárez, por varias ciudades. Y ahí vamos, ¿no? Entonces, en ese punto de reunión, yo hace poco presenté el libro de La Percha, que cumplió 40 años, Claro. y le recordaba a Arlette y dice, bueno, ahí se fundó La Percha, por ejemplo, en ese Ujú. espacio de nosotros. Baúl Teatro, ahí se conocieron César y Elvia. Bueno, entonces por eso te digo que era un punto de reunión muy, muy importante, Sí, ¿no? era más gratificante Era, otras cosas más que lo económico. pero Ajá. había recursos, había parte económica, Claro, claro, claro. Pero no era lo importante. pero no era importante, Exacto. pero sí le había para sobrevivir. Entonces yo te digo que he sobrevivido desde el 81 hasta la fecha del teatro, pues si no me lo creen, bueno, pues no me lo Pues no me crean. lo creo ya ustedes, ¿verdad? Ajá. Pero sí, afortunadamente, y creo que sin lujos, pero he vivido bien. O sea que yo siempre he peleado que para ser un artista primero tienes que tener una comodidad, no económica, pero sí un bienestar de solventar tus cosas para poder crear, ¿no? Claro. Yo también creo también que desde la precariez se puede crear, pero también dice, ¿para qué? Pues también se puede, Desde la comodidad. desde una comodidad mínimo para tener una sopita caliente y dice, pues, ahora sí sigue el ensayo. Ujú. Entonces, es que es una historia muy, muy... Y a la par que de 79, yo no sé, cuando estábamos en el taller, nos corren en el taller, pero había un tipo ahí, había un tipo muy, muy, muy famoso, todavía se llama Negro Robles, no sé si todavía exista. Ajá. Lo llamaron de la prepa técnica a dirigir y ahí vamos con él. Sí, después que nos corren, a la par con la escuela de teatro. Claro. Y dije, bueno, pues, escríbase. Le dije, no, todos tenemos prepa ya, desde hace mucho. Dice, bueno, pues, pues está la facultad. Le dije, no, pero la facultad de enfermería. Pues nos metimos, nomás por estar ahí, nomás por ocurrencia. ¿Sí? Y lo peor es que terminé, yo ahí sí terminé. Y terminé porque ahí conozco a la que era mi esposa. A la que era mi esposa, ahí la conocí. Cuando yo estaba en primera, yo estaba como en quinto. Ajá. Y De enfermería. de enfermería.
ok. Y yo nunca Entonces ejercí. ella no tiene algo No, no, relacionado no. a... Una vez quiso actuar y no, pues no se le da. Ya. Y entonces yo termino y al día siguiente iba a trabajar y dije, no, me acuerdo muy bien que nomás fui un primer día, me corrieron, no me corrieron, me llamaron la atención porque llegué tarde. Vivía yo en Valle Verde y tenía que ir a Podaca a trabajar. Entonces pues, hice como 3 horas, no sé cuánto hice desde allá y dije, no. Entonces llegué y dije, ¿sabe qué? Hay que llegar temprano. Le dije, ¿sabe qué? Ya no se preocupen por mí, mañana ya no vengo, gracias. Y no, o sea, ya no volví Ajá. a ejercer, no hice, digo, no, lo hice pues por la relación que había mantenido, que mantengo todavía con Guadalupe. Ajá. Y pero, pues, si volvemos al otro, el 83, nos piden la casa porque pues, era un restaurancito ahí que querían poner un restaurante. No, no. Entonces Ernesto y yo dijimos, ¿qué hacemos? Nos fuimos a buscar casas, queríamos poner, o sea, seguir, porque sí era un éxito artístico, no tanto económico, pero sí este, un movimiento artístico que estábamos generando ahí, Que valía la pena que valía la mantener. pena seguirle, ¿no? Ajá. Entonces encontramos en Padre Mier, entre Doctor Cosi y Diego, una casa abandonada, semi abandonada. En aquel tiempo, pues es que las ideas ya no, las tengo muy vagas, pero dice así, llamamos a un teléfono, 50 pesos de renta, del 83, Ujú. y nos atrevimos a rentarlo. Y entonces Ernesto tenía ya era más, tenía un movimiento más fuerte de música, con el grupo. Entonces en la parte de abajo pusimos una peña, el espacio se llamó el Mesón del Gallo, y Ujú. en la parte de arriba era la Sala Reilete. Ah, el Entonces la Sala Reilete, mesón. desde Washington ya se llamaba Sala Reilete. Ya, ok. Y entonces acá era la Sala Reilete. En la parte de arriba había un salón de ensayos y luego había la salita, un camerino. Y en la parte de abajo pues era todo el espacio para... Lo curioso es que no había nada, no se llamaba Barrio Antiguo, se llamaba Barrio de la Catedral. Ujú. Entonces duramos ahí, pues empezamos el primer día, que a ver cómo nos va, que abrimos el primer día, que va llegando gente, se nos llenó el lugar. Y lo atractivo en aquel tiempo era el canto nuevo, ¿no? Entonces Ernesto cantaba todas las canciones del canto nuevo, junto con Omar, con los Méndez, que ahora tienen La Chunga, que también tiene su historia por ahí, La Chunga, por el nombre de una obra que yo monté. En fin, el grupo Fronteras. Entonces era una programación de música desde las 8 o 9 de la noche hasta las... no existía que tenemos que cerrar a las 2. Ujú. Nos daban las 3, 4, 5 de la mañana. Entonces y fue un punto de reunión que no había lugares así en Monterrey, más que el antecedente era el Sapo Cancionero, Ujú. pero ya no estaba, entonces era el punto de reunión como de Base. desfogue, Ajá. base. Entonces ahí encontrabas, ahí era punto de reunión de músicos, actores, periodistas. Había funciones de teatro y todo el mundo llegaba allá, ahí con nosotros. Ajá. Y siempre estuvo lleno, por años estuvo lleno ese lugar. Y la salita también, o sea, entonces habíamos haciendo una referencia y yo ahí puse varias obras mías desde una tras otra, ¿no? Y nos Ajá. dábamos el lujo de tener, no sé, 10, 12, 14 semanas de acuerdo durara la puesta, ¿no? Entonces, Claro. yo lo inauguré con un monólogo con Esther Garza, e inmediatamente después siguió La Chunga, de Vargas Llosa, que fue un exitazo porque era muy fuerte para esos tiempos, ¿no? Ujú. Con la mesa Mirna Cora y Jorge Segura, Pedro Rivera, Gerardo Dávila, en fin, así repartos muy... Y pues una serie de gente que se presentó ahí, grupos que se presentaban ahí. Entonces sí, fue una... Ahí estuvimos hasta el 90 más o menos, ¿no? Y a partir de ahí pues, surgió otro barecito. Lupina Flores puso Los Arcos con Enrique Estrada, Javier Araiza puso otro lugar Ujú. y seguía llamándose Barrio Antiguo. Hasta ya después de los 90 se empezó a llenar de bares y de cosas. Pero para nosotros tuvimos la fortuna o desfortuna de que en el 84, 83 empiezan a abrir las calles. Entonces dije, uy, ya nos va a llevar recién abiertos y dije, ya valió. Y nada, la gente hacía vereditas para llegar, ¿no? Y lo Mm. que pasa es que estaban haciendo la macroplaza. Ah, ok. Y entonces abrieron el Teatro de la Ciudad, en fin. Y entonces otra relación emotiva con el Teatro de la Ciudad. Yo vi la obra negra del Teatro de la Ciudad, tenía la fortuna de que el primer director era cliente asiduo del mesón de nosotros.
Entonces, véngase, vente mañana, ¿quieres ver? Mañana llega el equipo y ahí vamos, ¿no? Jorge Vargas y yo, a ver el Teatro de la Ciudad. Vimos cómo Telecrec puso toda la parrilla y puso todo el equipo. Y cómo llegaron los licos y cómo empezaron a armar todo esto. Una consolata enorme, me acuerdo que pesa una enorme, que no alcanzabas con las dos manos A picar. a fijar porque sí estaba muy, muy brumosa. Entonces, a partir de ahí también me empezó a gustar la iluminación. Ajá. Yo iluminaba mis obras, pero era así como que 4 foquitos y dimmer caseros, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pero ya más formalmente la iluminación me empezó a llamar cuando se hace el Teatro de la Ciudad. Una duda. A título que estoy entendiendo, se pudiera decir que eran el teatro evidentemente emergente, asimismo independiente de aquella época. A la par, ¿cómo era el teatro que ya estaba establecido? ¿Cuáles eran las diferencias entre ellos y ustedes? ¿O no había? No, sí, había, yo creo que nosotros consideramos que había un teatro más social, ¿no? O más El de ustedes. nosotros, con Ok. cierto mensaje. Después pusimos topografía de un desnudo, obras de denuncias, también por tu edad, ¿no? Cuando eres más chavo, entonces, Te llaman la atención te esos llama la temas. atención, quieres denunciar cosas, entonces, topografía de un desnudo, rata, la volvimos a reponer en el Teatro de la Ciudad, recién inaugurado el teatro, Ajá. pero ya con Con, una producción más o menos más decorosa. ajá. En fin. Pero sí, yo creo que la diferencia era que hacíamos un teatro con cierto... Es que esas son palabras tan manoseadas que no me gustan, con cierto mensaje, porque se usaba mucho el término, Sí. con mensaje, ¿no? Sí, entonces... Sí, claro, ya entendí. Entonces, y el otro teatro que casi no había. Ajá. En ese tiempo casi no había teatro. Porque Sí, pues ni siquiera estaba el Teatro de la Ciudad. no había teatro de la ciudad, no Ajá. había teatro de San Pedro, no había el teatro del TEC, Ajá. del Auditorio San Pedro. Entonces, pero sí había teatro pequeñitos como La Nena Delgado, seguía desde entonces. Ok. Ella seguía siendo La Nena Delgado y toda su vida ha sido ella, ¿no? Entonces, su Claro. público, se batallaba para hacer otro tipo de obras, otro tipo de espacio. Entonces, era difícil. Pudiera... La aula magna Ajá. cerrada. Claro. El teatro Calderón semi vacío como actualmente, ¿no? Entonces, Sí. Se pudiera decir que, bueno, en aquel entonces no estaba abierto. Se pudiera decir entonces que el teatro establecido de aquel entonces era todavía más comercial. puede ser. Y ustedes empezaron en esta cuestión de, como dice, quizá ya es una palabra muy manoseada, pero con obras con un mensaje, quizá con un poco de más contenido. Que digo, no Sí, quiere, no es algo despectivo para lo comercial, por supuesto, sino que... Me gusta mucho teatro de taquilla, Claro, le claro. llaman ellos, ¿no? Exacto. Teatro de taquilla. Y nosotros, pues, que quisieras más que también fuera teatro de taquilla, ¿no? Claro, sí. Y bueno, lo era, pero en otros términos. Ajá. Que de eso sobrevivíamos. Había ingresos y para pago de actores, y etcétera. Pero sí había muy pocos grupos. En aquel tiempo no había tantos grupos. Había el grupo Matraz, que eran exalumnos de la Facultad de Química, que dirigía Magdalena Hidalgo, que después se va de la ciudad. Pero sí era un grupo muy fuerte, que hacían peleando y buscando presentaciones en el aula magna. De vez en cuando se abría el aula magna para presentar cosas. Y había pocos espacios, ¿no? Entonces empiezan a abrir el Teatro Odeón por la calle Zaragoza, toda esta gente, Romerol, y por ahí empezaron los primeros actores como Renan y toda esa gente empezó a actuar por ahí, ¿no? Hernán Galindo empezó a hacer sus pininos también en esos tipos de teatros. Entonces éramos relativamente poco. Y La Percha también era un grupo que se formó en el 84 con nosotros allí en el CAC. Y ellos sí tenían un trabajo en el sentido de que andaban presentándonos. Teníamos la gran virtud de que hacíamos, por ejemplo, obras en el patio que tienes cervecería. Y era maravilloso ahí porque durante domingos, muchos domingos, se nos programaba Pepe Matar, que era el que coordinaba ese espacio, teatro infantil. Y entonces era miles de gentes que iban a ver teatro infantil. Entonces ahí presentábamos Grupo Matraz, La Percha, yo presenté varios trabajos allí de teatro infantil. Y aparte que nos daban un pago, la satisfacción de que trabajabas con muchísimo cientos de niños, ¿no? Y eso, bueno, fue durante casi los 80, fue muy recurrente ese tipo de teatro. Y por eso digo que sí había formas de mantenerte, de sostenerte del teatro enteramente. Teatro en ese tiempo. En aquel entonces. Pero sí había había cierta división, pero no tanta, porque al fin de cuentas había cierta hermandad, ¿no? Entre
o mucha Creadores hermandad entre la gente, entre los creadores de, de teatro. de teatro, que no, porque ahora son tantos que ya ni conoce a uno a tantos Claro. que hacen teatro. Y ahí estuvimos mucho rato, ¿no? En ese espacio. Y ya después se llenó y después se hizo el barrio antiguo y ya se llenó de bares y ya como que ya se degeneró. Se Sí, degeneró el el concepto. concepto original. Eran espacios culturales, todos esos que se generaron al principio. Claro. Pero bueno, pues es válido, ¿no? La ciudad crece y se Y modifica y todo cambia, avanza. etcétera, etcétera. Pero sí, el teatro siguió. Entonces, en el 83, fíjate, es que se me brincan. En el 83, en el CAC, alguien fue y puso ahí con el pizarrón que teníamos en la entrada. Teníamos una entradita y unas sillas y un pizarrón. Alguien fue puso, se solicitan maestros para el CEDAR, Alfonso Reyes. Me acuerdo que Jorge Vargas y yo lo vimos. Vamos. Y fuimos. A ver, que yo no sabía qué idea ni el CEDAR existía. Ni quiera dar clases. Ni que era dar clase en nada. Dar clase un poquito, porque ahí en ese CAC dábamos talleres. Ah, ok. Yo me daba talleres ahí. Va. Y fuimos. Y yo me acuerdo que fui a México a tomar un taller, no me acuerdo cómo estuvo. Yo era muy dado de ir a México en verano a ver teatro y a la escuela, a la ENAT, que estaba atrás del auditorio, a tomar talleres. Y se abre el CEDAR, fuimos, nos entrevistan. Dice, bueno, pues como 10 fuimos ahí. Vamos a hacerles un examen de oposición. Ah, ok. Y fue la primera y única vez yo creo que se hizo el examen de oposición. Y con un grupo, te presentan en un grupo con sinodales y así como que, órale. Pero entonces en aquel tiempo yo ahora así como que Juan Camaney, ¿no? Ajá. Y nos quedamos Jorge Vargas y yo. Ah, Y después ahí me acuerdo de la discusión que escuché, estaba escuchando una discusión de una maestra que fue y le reclamó al director, ¿cómo es posible que un alumno, un exalumno que de aquí del CEDAR, no quede como maestro? Entonces ya invitaron a Marcos Castillo, que es un gran actor, Marcos Castillo, ¿no? Entonces ya entramos los tres. Tanto así que empezamos a dar, estaba en Padre Mier en una casa particular del CEDAR, no una casa, era una casa. Padre Mier y Degollado. Y entonces yo estaba entre el mesón, dando clases, en fin, así me la pasaba, ¿no? Y en el 87, para mi desgracia, me nombran director. Entonces, yo así como que, yo no lo asumo, no lo asumo, sí. Me dijo, sí, pues, no haces nada. Pues, entonces ya asumí la dirección del CEDAR en el 87. Y son 3 años o 4 años. Entonces terminó el periodo y pues, todo el mundo ahí, esa casa la estaban pidiendo porque era de los Salinas. Me acuerdo que siempre llegaba un abogado cada mes. Maestro, la casa con la entrega. Digo, sí, pero es que Lima, mire, pues, sí, pero no nos importa que ya no nos paguen, porque le estaban depositando en la renta, ¿no? Ah, ok. Pero la casa de buena manera, es que mis clientes, después ya me dijo que me confesó que sus clientes eran los Salinas de Gortari. Ah, ok, detallitos. Pero querían la casa. Y entonces la comunidad de los maestros hacían una carta y me renombraban como director, pues que nadie quería asumir continuar como director, ¿no? Entonces, otros 4 años. Hasta que ya en eso me dan el pitazo, alguien me avisa, Carlos Gómez, me avisó, y están remodelando la escuela Adolfo Prieto. Entonces, yo fui, estaban desmantelando fundidora y todo. Y la escuela Adolfo Prieto la estaban remodelando. Ya te hablo del 90, ¿no? Sí. 92, 91, 92. Y me animo, ¿no? Dije, pues órale, pues nos traemos al CEDAR para acá, pero ¿qué se le quiere? Pues ya hablamos con el presidente del Parque Fundidora y dice, pues tanto y tanto y estas cosas. Y pues me voy a México, hablo con el director de Bellas Artes. Y me acompaña Jorge Cantú de la Garza, que en aquel tiempo era como así como el presidente todavía no existía con arte, pero era como el secretario De cultura. Ajá. Aquí de Nuevo León. Y me acompañó. Y me eché una broncota, pues me brinco a todo el mundo y me voy Directo con el directamente con el jefe. director de Bellas Artes. Claro que sí, cuente conmigo, cuente con todo nuestro apoyo. Y me llamaron la atención ahí después los subdirectores, ¿no? Pero ya tenemos la bendición de irnos
para irnos para el Parque Fundidora. Entonces yo creo que fue la época dorada del CEDAR, cuando nos vamos allí en 91, y yo sigo siendo director hasta el 99, porque todas las broncas eran las broncas administrativas. El CEDAR no tiene más que recursos, más que para el pago de nómina, o sea, no hay más, y servicios así elementales, ¿no? Pero yo me atreví a hacer obras de teatro y sacar recursos no sé dónde fuera, y entonces el grupo de Jorge se aventaba dirigiendo, entonces fuimos a varias muestras nacionales, hicimos temporadas en el Teatro de la Ciudad, en la sala experimental, y hacemos un montón de cosas, ¿no? Y de música, y entonces sí, si algo tuve yo, que fui muy promotor de las 4 áreas que tiene el CEDAR, porque en el 92 dije, pues, ¿qué hacemos en el CEDAR? El CEDAR se acababa a la 1, a las 7 a la 1:30 ya. Y dije, el CEDAR después de la 1 ya nos... Cerrar la escuela así como que era un pecado, ¿no? Entonces, en una reunión platicando con otros directores de Guadalajara, propusimos crear carreras en la tarde. Y entonces yo prácticamente fui el promotor de crear carreras. Queríamos una licenciatura, pero había problemas académicos y por los maestros, etcétera, etcétera, que no tienen licenciatura, etcétera, etcétera. Nos dieron la categoría de profesional medio. Y desde entonces yo fui el promotor y creador de esa carrera de profesional medio en el CEDAR. Okay. Hasta el 91, 99, que dije, dije, no, ya estoy muy cansado, bye. Una duda. Ya no fui director. Una duda. Menciona que, por ejemplo, desde tiempos muchos atrás ya existía esta cuestión de a lo mejor ya querer pasar la batuta a alguien, pero sus compañeros, no, usted siga, usted siga, usted siga. Mi duda es, ¿por qué precisamente seguir? Porque nadie quería asumir las broncas que tiene el CEDAR. Acá en Padre Mía se nos cayó el techo. Por ahí debo tener las notas de prensa, ¿no? Entonces yo declaro a la prensa. Me acuerdo que Hernando Garza era periodista del norte y me saqué primera plana. Así. El CEDAR es el palito feo del IMBA. Y llamadas. No sé cómo se enteran en Bellas Artes, pero se enteran. Ahí, o sea, asumir eso de quién va a poner el techo acá, pues nadie. Ahí sí duró años, meses la casa sin el techo ahí de la entrada, donde estaba la secretaria. Se le cayó. Entonces, no había recursos, o sea, nadie quiere asumir porque era mucho trabajo. Mucho trabajo, un pago no tan grato, y sí, mucho, pues, no sé, era poquita la comunidad, entonces así como que había mucha armonía, mucha armonía en el trabajo, y como que no había gente indicada, ¿no? Yo platicaba hace poco creo que con Leti, decía, por ejemplo, Dávila, yo lo invito a que trabaje al CEDAR, pero él ni de chiste va a ser un director de... Yo lo considero como un artista, y una vez se lo comenté y nomás se rió, tiró una carcajada. O sea, él no se... Como que hay gente que no va a funcionar en funciones administrativas, ¿no? Claro. Tiene que ser un perfil específico. Tiene que tener un perfil. Yo creo que yo lo tuve en ese tiempo de armonizar muy bien una atmósfera de trabajo entre todos, ¿no? Una armonía. Entonces hicimos cosas muy interesantes acá en el Parque Fundidora. Abrimos una salita, ahí se fundó el grupo Línea de Sombra. En fin. Claro. Y hacíamos un espectáculo así, no sé de dónde, pero salía. Hace poquito me encontraba fui a iluminar San Pedro y me decía el iluminador ahí, el mero de que ilumina. Es que yo iba a poner iluminaciones al Parque Fundidor, ahí al centro, cuando hacías Día de Muertos, que poníamos como 20 pares. Dije, y tu tío no nos cobraba, porque yo nos chantajeaba a Carlos Cristana, lo chantajeaba para que me prestara equipo, ¿no? En fin, era estar negociando para hacer cosas. En fin, yo creo que era por eso, por aportar. Por aportar yo, y que había cierta armonía y que difícilmente alguien se quiere echar el trabajo. El compromiso de decir, darle continuidad y hacer todo esto que es... Porque yo sí bueno, y por las partes por la noche tenía el mesón y la sala revideta, entonces era como que... sí, entonces era... Desde entonces me quedó a mí que te decía ahorita, que llegaste, ¿no? Y yo duermo me quedó ese dormirme a las 3 de la mañana. Ya tengo eso en mi horario. No sé si en salud me lo va a quitar al rato, ¿no? Pero pues ya es una forma de vida, ¿no? Yeah. Entonces todo eso, entonces yo duré en el CEDAR hasta el 2013. Ok. Ya me dije, me voy a jubilar de aquí en el CEDAR. Y aparte daba algunas materias, ¿no? En el CEDAR, pues casi no, pero para mucho ajetreo. Pero entonces yo me jubilo en el 2013
Y era, parece absurdo, ¿no? Y también el grupo dejamos, cuando yo formo el grupo Reilete, se agregan gentes muy, muy interesantes que le dan mucha vida, ¿no? Te hablo de de los que participaron en sus momentos fue Lili Cruz, Pablo Luna, en su época así de mucho trabajo estaba Josefina de la Garza, que fue el pilar del grupo, la productora, la encargada, y aparte la magnífica actriz de un montón de obras que hicimos, Claro. donde ella participó. En fin, o sea, muchos egresados de- del CEDAR. Y yo tenía la voluntad de hacer, por ejemplo, Pasión, una obra que yo hice en el Centro de las Artes, de juntar a alumnos o exalumnos de FAE, de la Escuela de Teatro y del CEDAR. Y ahí se veían, y lo hacía con esa intención, ¿no? Y no pasaba nada, porque decían que no había armonía, y dije, no pasa nada, yo creo que pues, hay buena relación entre todos. Pero me jubilo yo del CEDAR, digo, hubo un momento que dije, ya no quiero hacer más. Y bien irónico, porque al día siguiente me habla Janet Villarreal. Oye, ¿puedes venir a cubrir a FAE un maestro? Le dije, no, no me pidas eso. Dije, pues justamente, por favor, un maestro de Armando Garza, Ujú. está enfermo, no sé qué. Pues ahí voy. Dije, no, por 2 meses, creo que de octubre a diciembre, 2 meses en el 2013. ¿Y esos 2 meses Duran cuánto? 2 meses, duraron 10, 12, 11 años. Ajá. O sea, el año pasado que dije, ya, bye. Ujú. Entonces, ya. Y entonces, pero ahí hubo un declive en mi hacer. Ujú. Algo pasó que nunca me quedó pensar, pero sí, como yo estaba muy activo hasta el 2013 y ya cuando entré a la facultad, o ya era el desgano, eran ciertas cosas que sí, como que activamente ya no, casi no, ya no dirigí, ya casi no iluminé, ya casi. Entonces, sí, iba a la facultad, bueno, pues, por ir, ¿no? A cumplir ahí pero sí, entonces dije, ya mejor, en 2013, 2014, bueno, también. Hasta ya al final, ya como que retomé otros intenciones y me puse que el Camerino de Ofelia y lo puse Antígona y espero que ya mejor me... Pero sigo iluminando, o sea, sigo iluminando, incluso voy a iluminar la Odisea, creo que se presenta a fin de mes. A título personal me llama mucho la atención, y bueno, hace rato también lo hablábamos, eh, al estar investigando respecto a usted y estar documentándome un poco más, me llama la atención todo lo que hizo, pero me llama aún más la atención ese punto que acaba de tocar. Porque a partir de, pues usted mismo lo dice, 2013, yo tenía como 2011, a partir de 2014, este, ¿a qué se debe ese, de repente, detenerse, siendo que viene de toda una gran trayectoria de, o sea, así tal cual no pude contar cuántos proyectos eran? ¿A qué se debiera, quizá? No, yo no, quizás no es cansancio, no es cansancio artístico, Ajá. sino yo creo que una cierta decepción de las formas de producción en la ciudad. Ujú. Yo tuve la fortuna, por ejemplo, de, de que tu carrera, yo he viajado por las cuestiones teatrales a varios países, a muchas ciudades de México, he iluminado, hasta el Palacio de Bellas Artes he iluminado, ¿no? Claro. Y estuve en el Sistema Nacional de Creadores, que, pues, bueno, que es una gran virtud, un gran Apoyo. apoyo que en el 2013, cuando estaba en mi apogeo, cuando estaba muy activo, ¿no? Ajá. Después me dan el Premio a las Artes en la UNI en 2010. En fin. Y no dejan de ser así como pujoncitos, de que ahí vas, la llevas, estás Vas haciendo bien, bien. estás haciendo las Ajá. cosas bien, son recompensas a tu trabajo. Pero después las formas de producción, como que, digo, ¿por qué tiene uno que estar? Después ya como que si no estás activo constantemente, tienes que estar, el artista se convierte en gestor. De repente cuando se hace tu teatro de grupo, desafortunadamente las estructuras de trabajo de los grupos al menos la mayoría de los grupos es el director como eje rector y que se encarga de un montón de cosas. Y entonces no hay una estructura de equipos que diga, bueno, está el que administra, está el encargado de viñetas de publicidad, que en un momento lo tuvimos nosotros, ¿no? Y eso nos ayudó mucho. Pero entonces esa forma de que ya no existe Teatro Reilete, como que volver a rehacer
las cosas y ver que hay opciones, que hay convocatorias de apoyos y que hay... Pero ¿y por qué tienes que andar mendigando nuevamente? Concursando, Concursando siendo que eres un las profesional. formas de hacer teatros y tienes toda una vida de hacer teatro porque no hay un fondo exclusivo como en la Ciudad de México, ¿no? Claro, O claro, sea, claro. hay muchas formas de hacer teatro en México, sobre todo en las instituciones que apoyan a mucha gente indirectamente sin necesidad de estar concursando aquí por 8 pesos. Entonces cada vez son menos las Oportunidades. oportunidades y luego después ves que también hay un gran margen de gente nueva que dices, bueno, pues que lo hagan, que lo hagan. Desgraciadamente, de repente, muchos jóvenes, no todos, pero algunos hacen teatro cada vez que se sacan una beca. Ujú. Si no se sacan beca, no hacen No teatro mueven un dedo. hasta que vuelven a sacarse otra beca, Ajá. si bien les va. Entonces, todas esas formas de hacer teatro, digo, ¿por qué? ¿Por qué no hay otras formas, otras estructuras? Y creo que las puede haber. Claro. O sea, yo tengo a veces discuto con mi mujer porque yo tengo una casa por rumbo a Saltillo, Ajá. que eso a veces es mi refugio así de muchas cosas. Y en la parte de atrás quiero hacer una pequeña salita. Digo, "Pues, ¿para qué?" Y digo, pues por mí, para mí. Entonces, ya tengo ahí luces, tengo licos, tengo Fresnel, tengo una consola, tengo ahí, que ando planeando cómo hacerle. Digo, ¿para qué carajos? ¿Para qué quiero hacer eso? Es como si fuera un regalo para mí, ¿no? Si va gente o va a la comunidad a hacer o hacer con la comunidad a hacer teatro, yo creo que puedo hacerlo, ¿no? Entonces, es un sueño que ahí tengo este, eh, pendiente, que lo tengo ahí en el cajón. Ujú. Eh, pero sí, de repente digo, ¿por qué la gente, incluso los grandes, Sergio García, eh, los grandes maestros que andaban mendigando con instituciones a ver si les apoyan una obra, ¿no? Sí. Entonces, pues no, entonces todo eso Lo desanima. me desanima. O sea, las instituciones o no te entienden, o no es que, no es que, no es que tú digas, es que merezco no, pero que te den un pago justo, un apoyo, que te inviten a trabajar. Las condiciones son muy precarias, entonces, pues, Exacto. no, ¿para qué hacer? No, y hay buenas voluntades, ¿no? Yo tengo la fortuna de tener alumnos del CEDAR que se han hecho funcionarios, pero tampoco y jamás quiero abusar de sus bondades o de sus relaciones, ¿no? Ujú. Que de repente por ahí comentan, y no. Pero yo creo que es eso, artísticamente, y luego hay tanto que decir que ya no sabes qué decir. Claro. Entonces es otro En un problema. mundo lleno de tanto que se debe de Sí, sí, arreglar, sí. ¿por dónde ¿Qué empezar? decir en estos momentos? Claro. Y ya digo, ayer o antier fui a ver una obra que se llama Mujer entre prosa y verso. Ajá. Y se me hizo tan honesto el trabajo, sin nada de pretensiones. Tres personajes ahí en escena que están hablando de la mujer, de la madre, y llega a ser muy emotivo, sin Ujú. ni un rasgo de pretensiones, ¿no? Y la gente muy afectada, que sale muy afectada al escuchar esas historias que estás viendo ahí. Entonces, yo creo que no se requieren la diferencia entre una obra como esta, que tiene un recurso mínimo, a las formas de producción en la ciudad, que hay producciones de 600,000 pesos Para dos cajones y en o unitardos. 300,000 pesos que hace la Uni, por ejemplo, Ujú. o 100,000 creo que da con arte para las funciones, y obras de 10,000 pesos. ¿Y cuál es la diferencia? Y no hay ninguna diferencia en las formas de realización. Claro. Entonces, ¿cuál es lo que afecta al público? Que a veces lo desdeñamos, como que hacemos teatro para nosotros y no para el espectador que hacemos, y entonces por lo tanto no tenemos espectadores. Claro. Entonces es un problema así, que yo sigo todavía dándole vueltas ahí en mis ideas, Ujú. porque no sé, pero sí quiero hacer, o sea, quizás más propio, sin tantas pretensiones, pero sí quiero seguir haciendo teatro a pequeñas dosis, porque al fin de cuentas al espectador no le interesa si hiciste, porque a mí me molesta incluso cuando veo al teatro y que al final mendigan, por favor, vengan, Ujú. recomiéndenlo, pero por favor, que nos trabaje, y eso está bien. Pero es cuando empieza a decir, es que nos costó mucho trabajo, fueron meses de trabajo. Y digo, ya cállate, no digas esto. Al espectador no le interesa en absoluto
si duraste cuántos meses, si te peleaste, si no encontraste apoyo, si no. El espectador solamente requiere ser seducido por lo que se sienta a ver al espacio donde está el actor y se comunica, que es el meollo del teatro, ¿no? El encuentro entre el actor y el espectador. Entonces, eso es lo que yo creo que hemos perdido. Entonces, como que si tengo recursos lo hago, no me importa el público, yo porque voy a hacer mi proyecto. Sí, y ya cumplí, ya no, ya lo cierro. Entonces, pues no, muévelo más, hay formas de hacerlo, ¿no? Yo por eso admiro mucho a La Percha, por ejemplo, que tiene una cantidad de trabajo y siguen haciendo y hacen su forma de vida, eso yo creo que es su forma de trabajo, su forma ya es una forma de vida, ¿no? Hacer el teatro para ellos. Bueno, al menos para Leticia y para Pablo, ¿no? Y el grupo que yo me considero parte de ellos, ¿no? Pero de que el teatro es una parte vital tuya de existencia y que la otra contraparte es el espectador. Entonces, cuando ves eso que no se da tanto en la ciudad, y a mí me preocupa tanto, sobre todo los jóvenes ahora, ¿no? Que siento que hay un mar de posibilidades, hay una gran oferta de escuelas, ¿no? De talleres, y surgen talleres por todas partes. Claro. Y te van a solucionar tu vida en 3 sesiones. Sí. Entonces, Sí. entonces y la oferta es mínima, ¿no? La demanda es Ajá. mínima. O si están 200 alumnos en la Facultad de Artes Escénicas, pues yo quisiera que se rescataran 10, Mínimo. hicieran Ajá. 10, hicieran Al teatro menos. con ideas, con conciencia, ¿no? Entonces, los demás 190 pues no sé dónde andan. Y eso pasa, no sé dónde está, quién sabe. Sí, claro. ¿A quién importa? Pues no sé. Entonces, y lo mismo quizás pasa en esos tiempos en el CEDAR y en otras partes, quizás en la Escuela de Teatro. Entonces, como que la misma vorágine de la contemporaneidad, de este mundo líquido que habla Bauman, ¿no? Ujú. Nos ha ido consumiendo, nos ha ido aniquilando la capacidad de disfrutar, la capacidad de pensar, la capacidad de realizar cosas, con autenticidad, con humanidad, con no sé. Entonces, pues todo eso me dice, Lo ha estado como no, frenado. me ha frenando así como que, Ujú. quiero, no quiero, si quiero. No. Pues no sé si se oiga muy romántico, muy torpe de mi parte, pero así es, así para mí. Y por lo tanto, pues me la paso muy bien. O sea, tengo acá mi otra casa que ahí hago mil cosas ahí, ¿no? Y la fortuna de tener tantos libros que leer, entonces, o muchos textos que leer todavía. Y ahí sigo, entonces la iluminación no la he dejado. Sigo, el último mes que hablamos de marzo, Ujú. he iluminado 5 puestas en escena. Qué bueno. Dices, y sin mucho trabajo. Por eso digo Sí, que no dejo el sí. teatro ahí está presente, pero voy a iluminar con gusto y voy a Saltillo, iluminé 2, Canto del Infinito, Alma Mía, La Odisea, que ayer fui a ver el primer ensayo, Titus, en fin, ya llevo como 5 o 6. Y también es una forma de sostener esta, esta, esta necesidad de estar activo en el teatro, aunque sea por un pequeño vínculo, ¿no? Que es Ujú. al menos la iluminación. Y claro, y sigo leyendo. La forma de hacer teatro no solamente es estar haciendo en escena, sino No, sino también, estarse actualizando. sino Ujú. también hasta leyéndolo, ¿no? Es Claro. una forma de hacer o comentando. De repente vienen alumnos que me piden algún material, etcétera. En fin. Digo, aquí Tobias Rangel, que ahí está parado y es el director de este proyecto, me ha llegado a compartir que él tiene un proyectito que se llama Ubu Rey y cuando precisamente lo quería sacar por primera ocasión, me comentaba que, pues precisamente como dice, la ciudad se ha vuelto muy voraz, se ha vuelto muy burocrática, muy fría en cuanto a jóvenes que quieren crear un proyecto, ¿no? Y en algún ensayo me comenta que estaba muy desesperado, slash decepcionado, porque la misma ciudad pareciera que le está cerrando todas las puertas para que ese proyecto nunca viera la luz, ¿no? Y me platica una plática que tuvo con usted entre ensayos ahí en Colegio Civil. Es que estoy intentando acá, estoy intentando acá, estoy intentando acá. Tengo esta voluntad enorme de contar todo esto y simplemente pareciera que no, la vida te está diciendo que no.
Y me comenta que usted en específico le dijo, no, sí está muy difícil, pero estás muy joven, no te desanimes, síguele. Y ya, pues, dice que usted se fue. Y este chavito dijo, oye, pues sí es cierto. Y entonces siguió buscando hasta que tocó la puerta correcta y se dio ese proyecto que al día de hoy, hace poco tuvieron unas cuantas funciones. Lo menciono, digo, este proyecto no es para nada de consejos o etcétera, pero de alguien que tiene tanta vida en este quehacer y creo yo tan valioso y aunado a que en algunos momentos te he llegado a escuchar decir que tienes ahí un baúl de ciertos sueños que quieres cumplir. No soy quien en absoluto para mencionarlo ni decirlo, pero nunca es tarde y no te decepciones, eres muy joven aún, eres muy joven aún. Ahora, ya para terminar, porque también, discúlpenos, pero no acordaba que tenemos que ser breves. Esta entrevista tiene que ser muy breve, así que vamos a pasar a una dinámica. Pero antes, ya para no dejarlo, me quedé con la duda. ¿Cuál era el contexto de esta imagen que mencionaste de que estabas tomando el rifle sin albur de un policía? Por los movimientos estudiantiles del 68. Ah, ok, Del ok, 68 que ok. se prolongan hasta el 71, ¿no? Claro, Entonces yo estaba claro. bien jovencito y estoy ahí, tomamos un camión, entonces llega la policía, nos quiere quitar los camiones y ¿En yo, la Álvaro Obregón no, o en no, Colegio en Civil? Washington y Colegio Civil, Ok, ahí se tomaba ok. la foto. Y nosotros, yo me acuerdo que nos vinimos así un montón de alumnos y yo venía casi delante y entonces me tomé así y viene la foto. Y entonces mi padre la ve y no sé dónde estaba, en Galeana creo, y llega en más noticias, no sé cómo se llamaba, entonces ya dejó de venir, me llamó la atención, me regañó, pero no pasó mayores. Entonces yo he tenido esa voluntad de ser rebelde con causa, ¿no? Ujú. Cuando estaba en enfermería, eh, provoqué una huelga de 3 días, o sea, cosa que jamás ha sucedido en el área médica. ¿Por qué? Porque queríamos camiones para ir a prácticas que nos mandaban, que la madre allá a hacer prácticas de vacunación y no sé qué tanto. Y tenías que estar a las 7 allá, no sé dónde, no sé dónde, lejísimos. Ujú. Entonces pedíamos transporte, camiones. Y no, la facultad no, es que no podemos, que no hay camiones. No sé qué tanto. Pues entonces no vamos. Y fui a la facultad de Trabajo Social y digo, ahí a Psicología. También hicimos un paro de 2 días y medio. Y lo más increíble es que llega el señor rector, Eugenio Todd, me acuerdo muy bien. ¿Quiénes son los que están organizando, así como quiénes están haciendo este ¿Quiénes desmadre? son estos mitoteros? Y yo así, Ajá. así, ¿no? Con todo mi... ¿Qué es lo que quieren? Así. Dije, no, queremos transporte por esto, por esto. ¿Por qué? Me dice, porque le dije, por esto, por esto, y por esto, por esto, por esto. Muy bien, cuente con ello. Y como a los 15 días, un mes, teníamos 2 camiones de esos amarillos que traen de escuelas gringas. Y ya los teníamos ahí, ¿no? Con chofer y Ya. todo Pero sí, yo creo que la historia fue que hay por ahí notas, debo tener nota de Ajá. prensa por ahí. De menos medicina, una parte de medicina casi no quiso, ¿no? Pero las demás facultades, psicología y las que están ahí en toda la médica, suspendimos 3 días clases. Las actividades. Entonces yo fui el que provoqué bueno, yo y Sergio y Pedro y hasta Guadalupe también se aventó, porque era la presidenta de la sociedad de alumnos. Ah, ok. Entonces, hicimos eso. Entonces, ese espíritu siempre lo he tenido yo de combativo, que se ha ido minando después del 2013. Claro. Como que ya, Ajá. ya de repente veo muchas cosas irregulares en instituciones. Digo, ay, ¿qué haces? O ves el Teatro Calderón cerrado. Y yo estuve de director ahí 2 años, en Ujú. el 2000 y 2001. Y ¿por qué yo tuve tanta actividad en 2 años sin recursos en el Teatro Calderón? Y fundamos lo mejor del Teatro Monterrey y traía obras que me mandaba Mario Espinosa. Me acuerdo que trabajaba en el IMSS, en el ISSSTE. En el ISSSTE obras gratis y me mandaban, o sea, yo 2 años que estuve ahí, creo que haber hecho este, una buena labor en el Teatro Calderón. Y Ujú. fregadón el teatro, vamos. Sí, sí. Y ya bueno, se acabó la administración y ya me pidieron que ya no estuviera, pero se pueden hacer cosas. Y ahora que ves, ya hasta me da flojera opinar, porque dices, o sea, la falta de voluntad, la valemadrismo de las políticas públicas, pues ahí está, ¿no? Ujú. Entonces es muy irónico escuchar a la directora de cultura de Monterrey diciendo, vamos a llevar la cultura a todos los rincones de Monterrey. Ujú. Y dices tú, ok. ¿Y? ¿Cómo? O todos estos,
este tipo de conciertos que te valen 20 millones de pesos. Estos macroeventos. Macrofest que te dicen 20 millones de pesos, que es un capricho del gobernador porque quiere tener a la gente con ese... Contenta para contenta entre evitar pensar en otras entre cosas. ese fan y circo, ¿no? Entonces, Ajá. te quedas tú. O sea, quién más hacer algo más que de la queja inmediata? O sea, y la queja inmediata, pues ahí está, ¿no? Claro. Es como una niña que hizo una queja del teatro porque no fue gente. Estábamos en temporada ahí Sí. en Fátima, ¿no? Estábamos en temporada. Fueron 2 gentes y la niña hizo un TikTok y vi que más de 1000 gentes habían dicho, te vamos a llenar el teatro, que no te preocupes, que en Monterrey no hay cultura. Y le digo a la niña al día siguiente, si vienen 8, nos va a ir muy bien. De toda esa gente que opinó, pues fueron 8. Entonces, y esas 8, le digo, esas 8 seguro que ni vieron el TikTok, ¿no? Ujú. Entonces, esa cultura de inmediatez, el Claro. mismo teatro, rosa de repente lo, lo, lo simple, ay, no sé qué palabra utilizar, lo banal, sí, Claro. porque todo es maravilloso y de todas esas críticas que hay o comentarios, no críticas, comentarios que Sí. hay Maravilloso otra vez. Sí. maravilloso y único y véanla porque les va a cambiar la vida. Y yo te quedas, Sí. entonces, y la gente no cae, no cree, no cree en eso. Ujú. Entonces, tiene que haber otros mecanismos de acción. Entonces, Ujú. es lo mismo que yo puedo criticar el Arte Fest, digo, esa cosa que hace, Ujú. pero no va a quedar más que una notita intrascendente en una red social. Entonces, como que falta toda una La conciencia acción. Ajá. masiva, una conciencia de clase, una conciencia artística, de grupos, de agrupaciones artísticas, no sé, de muchas gentes que desafortunadamente no lo tenemos. Entonces todo eso te mella en tu, en tu andar, en tu hacer, Ujú. entonces, y yo soy consciente de que es como el agua, ¿no? Es que hay que empezar a cuidarla desde la casa, ser conscientes de la casa, no caer en ese tipo de provocaciones o no ser tan fácil de opinar o tan fácil de decir, ay, sí, todo es maravilloso, ¿no? Entonces, no, estamos llenos de broncas y de problemas De mierda. y el teatro por lo tanto igual, o sea, Ujú. eh, que a fin de cuentas el teatro no deja de ser un arte elitista, ¿no? Ujú. Yo creo de los más elitistas que hay al menos aquí ya no hablo del mundo ni de México en Monterrey, ¿no? Ujú. Si hablamos de 5 millones, no sé cuántos millones tenemos en Monterrey, ¿qué población va al teatro? Pues Menos del 1%. no menos, mucho menos. O sea, Ujú. no, 0.11, yo creo, ¿no? La Ujú. misma universidad tiene 215,000 alumnos. Claro. Entonces el 1% serían 2015, 2150 alumnos. Sí. 2000, ¿te imaginas que vayan Que cada función tenga. No, a hombre, una, no. Se llena. no sé, Ajá. no sé qué haría Sí. la aula magna si de Sí. repente llegaran 2000 alumnos, ¿no? Entonces, en las mismas, dentro de las mismas instituciones también creo que nos falla esa promoción. La educación Ujú. artística es fundamental, es otro tema grandísimo, Sí. sí, como una necesidad vital y la desvinculación con la educación formal Ujú. y con el sistema educativo, como la educación artística está desvinculada también de un sistema educativo. Claro, totalmente. Oh, entonces entonces no se soluciona con un cursito en marco, con un cursito en un museo de 3 días donde nos iban a aprender a pintar. No, digo, está bien que los Ujú. den, Claro, claro, está muy claro, bien, claro. es como el taller de 3 días que va a dar a alguien egresado de FAE que dice que con este grupo, este taller orgánico maravilloso, les va a cambiar la vida y van a ser actores famosos. Ajá. Pues no, entonces, pues no sé. Entonces, Pero estás muy joven. pero esto, Estás muy yo, joven. No, sí, no te decepciones todavía. no, Ahora. yo Ajá. ya tengo muchos años. No, No, nunca es tarde. bueno, nunca es tarde. Va. Va, Vamos a una pequeña dinámica. Vamos a intentar hacerla rápida. a Entonces, ver. lo primero que se le venga a la mente, puede Ay, desglosarlo o no. no me gusta, pero ¿Creen fantasmas? eh, los de la carretera, O sea, sí. sí. ¿Qué pasa cuando morimos? Trascendemos, trascendemos a otra dimensión. Hobby, Al campo, leer. película, Ay, cabrón. Pues que, pues, mira. alguna.
alguna. ¿Especial? O sea, porque a mí también me gustan un chorro. Invasiones Ajá. bárbaras. Ok. Hace poquito vi una que me encantó, que se llama Cómo hacerte millonario antes que la abuela muera, Ok. hace 2, 3 días. Me encantó un diálogo teatral que es con Demi Moore, que dirigió Almodóvar. Ujú. Hace 2, 3 días la vi. ¿Detrás de la puerta? No, no sé cómo se llama. No, es que tengo muchas. Una mexicana que se llama Fuego de Noche, Ah, ok. sobre las niñas que desaparecían, no sé si la viste, Ajá. de Tatiana Hueso. Sí. Está dolorosamente terrible la película. Ujú. Pues es que hay tantas, Muchísimas. muchísimas. Ahí está Pasolini, está Fellini, está Ajá. Woody Allen, algunas que me gustan. Ya. Kurosawa, algunas de Kurosawa. No, es que, ay, qué difícil. Sí. Muchas. ¿Qué película? Bueno, 10. Bueno, pasemos con una más difícil. Ay, ¿Las quesadillas llevan queso o no? eh, claro, y si es añejo, mejor. Muy bien. Una canción. Una canción. La primera vez que vi tu cara con Roberta Flack porque acaba de morir. Ah, muy bien. Si fuera un pasillo de supermercado, ¿qué pasillo sería? Ah, de lencería. No, no sé. No, Muy válido, muy válido. no. ¿Un libro? Ay, el que estoy leyendo, estoy por terminarlo, se llama El infinito en un junco. Ok. Ahí ¿De está, quién? de Irene Vallejo. Ahí está abajo. Ahí está. ¿Cuál este? Es. Ahí. Ya me falta bien poquito. El infinito en un junco. El infinito Ajá. en un junco, que ya lo voy a terminar. En Vallejo. Este es maravilloso, la narración de esta mujer española. Va muy bien. Y acabo de terminar una novela que se llama Este de arriba. Soy malo El para- aire en que crees. El aire en que se crece, De Rosario Castellano. sobre Orozco, sobre una novela maravillosa sobre Rosario Castellano. Ya, muy bien. ¿Comida favorita? Ay, no, comidas, debe ser en plural. Comidas favoritas. Aprovecho Semana Santa, son los chicales Ujú. con tortitas de maíz, papa y camarón. Va muy bien. Mejor trabajo. Eh, ¿De quién? ¿Para quién? Suyo. Para mío, Sí, o sí, que sí. quisiera tener, o es que no tengo. No, mejor trabajo que ha hecho. Mejor trabajo, artístico. Ajá, Ay, cabrón, qué difícil. Mejor trabajo teatral. ajá. Fina siempre decía, es que Los Perdedores fue tu favorita. Los Perdedores, dije, no, Pasión. Entonces yo creo las dos. Los Perdedores en el Teatro de la Ciudad, la inauguración del festival del año 2000 y Pasión, una temporada maravillosa que tuvimos en el Centro de las Artes. Ujú. Peor trabajo. Peor trabajo. Ay, pues yo creo que todo el resto. No, qué difícil. No. El que no hice, y yo creo que además he empezado 2 montajes y los he retirado. Me he retirado cobardemente, los he dejado a la mitad. Yo creo que esos. A Valdés le llena de orgullo. A Gerardo Valdés le llena de orgullo. Ay. Ser una persona sensible, honesta, que le gusta aportar algo a la comunidad. ¿Color favorito? El morado, ¿Frío o calor? frío. ¿Grosería favorita? Chingada madre. ¿Gusto culposo? Es que hay muchos. Ahorita a mi edad, ay, ¿Alguno, el que sea? pues, no, la nieve de pistache. Pero en Eh, abundancia. ¿Cantante favorito? Ay, cabrón, es que preguntas. Es que es para lo que primero que salga. Bueno, Juan Manuel Serrat, pues sí. Pues claro. Ya para terminar, ¿qué sigue para Gerardo Valdés? Aparte de recibir a su esposa. No, perdón, ¿Qué sigue para Gerardo Valdés? ¿qué sigue? Pues unas vacaciones maravillosas. Ya, esta es un agregado.
Lo ha mencionado en varias ocasiones. Ya para terminar, me gustaría saber su definición en sentido de que ha mencionado algunos nombres como Pedro Rivera, Clemente Monarres y demás personajes. ¿Qué es ser un buen actor? Eh, Primero, saber que no son buenos actores, Maravilloso. es maravilloso, sino que son gente que se deja llevar, que es un animal del escenario, quizás sin saberlo. Te puedo hablar de Pedro, de Víctor Martínez, de Tobías Ángeles, que ahí va, ahí la lleva este muchacho. Varios, Juan Benavides por ahí también. O sea, hay varios, Josefina de la Garza, en fin. Yo creo saberse entregar sin esperar nada. ¿Por qué? Porque mucha gente se acerca al teatro esperando algo. Que les den Y hay algo, algo, exacto. hay gente que se acerca al teatro para entregarle su vida. Y eso yo creo que es un buen actor. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, ahora, ya porque nos extendimos más de lo que debíamos, pero la plática se volvió muy padre. Les queremos agradecer muchísimo a los que hayan visto este episodio. Les queremos invitar a que por favor se suscriban al canal. Principalmente agradecerte a ti, Gerardo. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas a tu hogar, a tu oficina y a tu desbarajuste de vida. Ya por último, este es un momento en el que puedes decir lo que tú quieras. ¿Hay algo que quieras decirle al mundo? No, hay poco que decir. Yo creo que simplemente que necesitamos ser mejor sociedad, mejor comunidad y se empieza por la casa, se empieza por la relación Uno mismo. con la familia, con los amigos y yo creo que por ahí es. Entonces, y la conciencia de que vivimos en un mundo que no estamos Solos. solos y nos lo estamos acabando. Entonces, yo creo que eso, vivir con conciencia y disfrutar también de lo poco que nos queda, ¿no? De esa vida y de ese mundo que nos queda y que hay que rescatarlo. Entonces, y que el teatro es una forma de acercarse a la humanidad. Aunado a, puede ser un poco reiterativo a esta cuestión, o repetitivo, a esta pregunta que hice hace un momento sobre cómo debe ser un actor, pero este programa tampoco se trata de consejos, pero meramente pudieras llegar a darle algún consejo a algún joven que, por ejemplo, también se está enfrentando, así como tú, a estas vicisitudes del nuevo mundo y está queriendo enfrascarse en aportarle algo a la sociedad en su arte, ¿pudieras decirle algo o no? No, yo creo que la preparación, la fundamentación de las cosas. No se puede hacer teatro, al menos si hablo con la gente que quiere hacer teatro, no se puede hacer teatro sin investigar, sin documentarse, sin prepararse. No podemos, por la buena de Dios, pararnos en un escenario. Entonces yo creo que eso sí es fundamental. Y estudiar una carrera es fundamental, pero no es todo, no termina ahí. Yo creo que ahí empieza, al terminar una carrera, ahí empieza la verdadera formación escénica, formación teatral, y es un mundo inacabable. Entonces, el acercamiento, yo todavía estoy leyendo a Artaud, ¿sí? Me encontré ahorita un libro maravilloso que publicó la UNAM y lo estoy disfrutando mucho. Entonces, seguir estudiando, porque solamente hay un actor, hay dos tipos de actores, un actor en formación y un actor en deformación, el que se queda con lo que aprendió en primer semestre. No, lo que es eso, ¿no? Maravilloso. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias por haber visto este episodio. Una vez más les repetimos que si se pueden, por favor, suscribir a este canal, aunado a que sigan nuestras redes sociales. ¿Tienes alguna red social en la que puedas compartir tus trabajos? Pues no, yo tengo un Facebook. Mi hijo dice que el Facebook es para viejitos, tal vez tiene toda la razón. Gerardo Valdés, así en Facebook. Va, muy En Instagram, no sé, a veces subo una foto, pero batallo mucho. Va. Pues no, digo nomás Facebook. Va, muy bien. Entonces, ahí de igual forma vamos a dejar el Facebook de Gerardo Valdés, si gustan darle a seguir también para que conozcan tanto las actividades en las que está inmiscuido como las que comparte, para que vayan a verlo. Muchísimas gracias y ahora sí, por fin, nos estamos viendo. Hasta luego.